Hola, hola, ¿cómo han estado? Ay, este video es muy complicado, mucho, porque hasta hace no más de un par de años creí que jamás sería capaz de hacerlo, pero bueno, siempre hay una primera vez. ¿Por qué es complicado? Porque llegar a un lugar opuesto en el que tú estabas acostumbrada es muy difícil. Difícil porque es opuesto a tu forma de pensar, a tu forma de hablar, a tu forma de vestir, pensar, de comportarte. Y estar a la expectativa de qué es lo que te espera. ¿Es emocionante en algunas partes? Sí. Si en algún momento a mí me dicen que me espera tal trabajo, aunque no me digan la ciencia cierta de qué se trata, digo, hasta final del día, hasta llegar ese día, pues qué padre. ¿Saben? Esa sensación de no saber qué va a pasar, qué va a haber ahí, es genial. Pero cuando un día te dicen que ya no vas a estar donde siempre, ni con tus amigos, ni con tu familia, pues es en contra de tu voluntad. Pues, o sea, cuando eres una niña no tienes tanta decisión, sino que dependes de lo que al final del día tus papás hayan elegido para ti. Hoy, 1 de febrero, cumplo 15 años lejos del lugar que me vio crecer, el lugar al que estaba acostumbrada. Nunca fuimos muy pegados a mi familia, a la familia de mi mamá, pero sí teníamos buena relación. Pues sí veía a mis abuelos, a mis tíos, primos. La edad en que los dejé de ver estaban muy pequeños todavía. Todavía era una edad en la que nadie estaba casado como tal ni tenía hijos. Somos 17 primos en total, 9 hombres, 8 mujeres. En ese momento éramos 8 mujeres, 8 hombres. Dos o tres eran como que los más pequeños, pero pequeños, o sea, creo que no tenían más allá de 5 años. No estoy muy segura. Pero pues ya estando lejos, una de mis tías volvió a embarazarse y me dio el primo más lindo de todos. Una de mis primas tuvo su boda soñada, hizo como que su vida, se divorció, creo que se volvió a casar, se divorció y volvió a casarse. Hubo una fiesta súper importante de una de ellas, que es a quien a todos los quiero, pero digamos que uno siempre tiene más afinidad con otro. Pues fueron sus 18 hace poco y también me perdí de ello. Ya mi abuelo no está, también me perdí de ello. Y muchas situaciones, si me lo hubieran preguntado, yo hubiese pedido llegar a un lugar que me recibiera con la calidad que hubiese necesitado en ese momento, con el cobijo que necesitaba en ese momento. No le estaba pasando nada bien. Decirle adiós a mis amigos no fue nada fácil. Fue de quienes medio me pude despedir. Decirles, ¿saben qué? Esta es la última vez que nos vamos a ver, que vamos a jugar, que vamos a poder hacer algo juntos porque me voy. Y que volvamos a vernos, no sé cuántos años van a pasar. Ya pasaron 15 años. Y todavía tengo ese sentimiento de nostalgia. No sé si en algún momento va a desaparecer. El sentimiento de regresar, ese se ha disminuido bastante. La verdad es que cuando uno hace vida por otro lado, te acostumbras a muchísimas cosas, ¿saben? Es como siempre vas a querer regresar, pero una parte de ti ya sigue amarrada, pero ya no lastima. De estar sujetado, pero ahí, existiendo. Yo nunca quería venir, yo no quería que nos fuéramos de ahí. Como lo digo, no fue mi decisión, que si fue lo más apropiado y correcto de la forma en la que fue, no. No, pero yo no soy quien para juzgar a mis papás. Ellos hicieron lo que creyeron conveniente y si ellos decidieron que esto tenía que ser así, está bien. Digo, creo que al final del día ni ellos tenían unos acuerdos claros. Pero pues, que si les agradezco, no sé exactamente hasta qué punto. Solo sé que de no haber sido por eso, no hubiera conocido a las personas que hoy en día son mis mejores amigos, gente que considero mi familia. No hubiera encontrado, pues en el momento en el que estoy aquí, a quien conozco. Agradezco y celebro su existencia. Y de muchísimas personas en realidad, incluso hasta en estudio. Digo, sí, es otra vida totalmente diferente. De las cosas que encontré aquí, es haber visto, haber tenido esa diferencia de una ciudad a un lugar como un poco rural, ¿saben? Yo recuerdo haber ido a un museo de antropología e historia y recuerdo haber visto como las cocinas que se hacían como que de fogones, uno veía como que los trastos en las paredes y uno decía, wow, ¿cómo podían hacer eso? Pues sí, sí es posible y esos frijoles y el arroz, fritar pescado en leña, eso es bastante rico, la verdad es buenísimo. Estas salsas de a mano, que en México, o sea, en Ciudad de México también se logran ver, que donde yo era también se veían, claro, ¿saben? Pero no de esta manera tan de forma lupa, tan de cerca. Saber
que cuando las personas a veces no tienen agua recurren a los pozos, que son estos cimientos como de agua, donde uno con una cubeta o una palangana, una canica, avienta la cubeta amarrada por un lazo y ya cuando tiene el agua saca eso. Saben, esa parte es muy interesante. Por parte de la cultura lo agradezco. Ya lo he mencionado en otro video, es muy extraño tener en el patio de mi casa diferentes árboles. Saben ver los árboles de coco, de plátano, de naranja, limón, ver que todas las casas tienen árboles. O sea, sí he visto árboles en mi vida, pero no así el saber que hay tipos de animales, que los cerditos no son rosados en su totalidad. Si siquiera he visto un cerdito rosado. Que las vacas no solamente son blancas con negro, sino que son de otros colores. Saber que hay de toda esa clase de animales que a mí se me hacían como si de la cuestión rural hubiese actualizado a la urbana. Y era como estar ya en el presente y decir, wow, pues es que yo estoy en una ciudad. Y de repente ver que eso existe. Es complicado porque sí sabía que existía, pero en esa edad, porque si estaba más pequeña, obviamente para mí nada más es una cuestión de fantasía que de realidad. Y todas esas cuestiones, ¿saben? En algún momento pienso y digo, voy a regresar. Ya no a quedarme probablemente. Digo, no voy a decir que sí o que no. Pero es difícil en este punto de mi vida decir que sí me voy a quedar. No sé. Pero extraño las calles, las personas, la comida, la forma de hablar, escuchar a las personas hablar de lo que tú conoces, con lo que de alguna manera creciste, la forma de hablar, de expresarse, los ademanes, incluso la forma de caminar. Yo aquí estoy casi todo el tiempo sin zapatos. ¿Para qué decir? Considero que es un hábito horrible, pero sin notarlo ya estoy sin zapatos. Cuando más ando en chancletas porque el calor es insoportable, donde estaba haciendo muchísimo frío, a veces el agua de los vasos de madrugada se cristalizaba. O sea, sí, era muchísimo frío. Y de repente acá, y todo el tiempo uno quiere tener como que el cabello recogido, en vestidos. Yo siempre fui de esa parte como vestidos y faldas, siempre me han encantado. Pero una vaina es por gusto y otra cosa es por necesidad, ¿saben? Por no soportar la ropa. La primera noche que nosotros llegamos, mi papá nos dijo algo como porque él había llegado primero que nosotros a este lugar. Y nos dijo como, aquí tienen que cambiar su forma de hablar. Nunca le van a decir a las personas de dónde son realmente. Escuchar que estén anunciando lo que venden por una bocina en una moto es algo que de verdad es muy, muy excelso. Pero nos decía, van a tener que cambiar su forma de pensar, de hablar, de comportarse. Los ademanes aquí no son tan pronunciados. Ciertas letras nos dijo como esta y esta tampoco. O esta sí la van a tener que decir, estas no. Porque nosotros siempre tuvimos una forma de ser muy noble. Y con casi cualquier cosa nos pueden lastimar. Entonces fue como un no. E incluso con la comida, mi papá era médico. Así que siempre era una especie de regla, pero algo como que solamente se recordaba, no era como que nos lo hayan inculcado porque ya nosotros, creo que por cuestión de, simplemente lo sabíamos. El hecho de llegar a un lugar y no criticar, no juzgar. Yo siempre, pues, nunca estuve en un lugar sin zapatos y llegar a una casa y que te digan, te tienes que quitar los zapatos en la entrada porque aquí no se usan, es como, ok. El hecho de saber que las personas no cocinan con una estufa de gas, sino que hacen todo en fogón, el tipo de comida, el cómo es que comen, toda esa parte era como no juzgar. Se lo pueden explicar a quien quieran, pero cuando eres una niña y te dicen que todo lo que tú eres lo tienes que olvidar, que lo tienes que dejar a un lado, es muy, muy difícil. Y no lo entendí hasta que tuvimos ese tiempo como para estar en contacto con otros niños. Yo llegué un domingo, creo que fue en la noche de madrugada, y el miércoles ya estaba en clase. Fue casi de inmediato. Y con niños que se burlaban, porque me acuerdo que me decían como que, es que mencionas mucho tal letra. Y yo, no. Decían palabras que yo no entendía, como expresiones, ¿saben? Como cuando en México decimos, no manches, chale. O sea, no eran esas palabras. Pero así, y yo decía, ¿qué significa eso? ¿Qué es? Pero trataba como que mi facción no fuera como de, "Uy, no, es que no entiendo". O me decían una palabra y a veces lo hacían por burla. Y me decían como que pásame eso, o sea, de que la palabra y yo... Y le pasaba una que no era y se burlaban. Y sobre mis ademanes, realmente ya no los uso tanto, pero sí estaba acostumbrada como que hablaba y decía y usaba a ti, todo esto era como que toda una maroma que yo hacía
porque siempre fui así. De hecho, ya no tanto. Rara vez utilizo las manos, casi. Actualmente todavía me cuesta mucho trabajo, pero incluso hay momentos en los que ya puedo no usarlas. Sí, sobre todo los compañeros, hay niños que sí son muy crueles, hay niños que son complicados con la forma de cuando ven a otro y no han tenido esa orientación correcta. Escuchar y no juzgar, de ver y no juzgar. Pero nosotros no, o sea, y por lo menos de mi parte siempre era como que escuchaba y era que se burlaban y yo. Creo que por dentro no tenía ni la malicia como para pensar y decir, pues yo vengo de tal lado y estoy acostumbrada a esto, sino que era como un, órale, o sea, perdón por no haber tenido esa costumbre, que al final del día no es por demeritar a nadie, todo tiene un valor y un significado, y no se trataba de ni siquiera presunción, ni ínfulas de nada, pero sí se pagó caro, algo que ni siquiera habíamos roto ni habíamos dañado. A mí creo que sí la pasé bastante mal. Yo la pasé bastante mal siendo la nueva en donde llegaba y me decían muchísimas cosas, pero como siempre donde llegaba era como que eres que eres la hija de tal y yo, sí, la hija del doctor. Y como que eso no minoraba nada, pero como que a mí me hace sentir importante, era como, yo por lo menos soy la hija del doctor. Por lo menos mi papá cura gente, porque era como que lo que me sostenía, ¿saben? Si cae en la presunción, porque nunca he sido presunciosa, que yo sea un poco fresa, un poco sangrona, a veces como que, y así, eso soy yo, y jamás lo hago por demeritar a nadie, al contrario, a mí me gusta hacer muchísimas cosas, puedo hacer casi cualquier cosa, digo, ya que sepa hacerla y me salga bien es diferente, pero puedo hacer casi cualquier cosa que haría cualquier persona normal. Claro, hay ciertas cosas como el hecho de no saber hacer tortillas, porque hasta la fecha lo he intentado y tanto como para decirle a alguien te hago tortillas, no soy capaz porque no me salen. No sé por qué, no está en mis venas, no está en mi genética. Nadie en mi familia nunca manejó la masa para hacer tortillas. Ahí voy como que al pasito. En 15 años digo al pasito porque no me sale. Pero he puesto todo de mi parte, no sé, y me han enseñado. O sea, creo que fue la primera cosa que me enseñaron a hacer, que me intentaron enseñar a hacer cuando llegué. Era como que pues no te vas a casar, nadie te va a querer, como es que no vas a saber hacerte comer a tu marido. Yo, de donde yo vengo, no le haces de comer al marido para que se case contigo. Y ya casado no le haces de comer. No tenía esa idea. Más allá de lo que era por fuera, siempre lo he dicho, en mi casa fuimos criados como que en una cúpula y era como que nuestra realidad era la casa y por fuera podía rodar el mundo, pero nosotros era como que, o sea, no importaba que pasara afuera, sino importaba lo que nos habían enseñado e inculcado. Pero no era ni ser grosera, era como de verdad de, pues no puedo y me frustraba porque muchas cosas que no sabía, que no podía o que mencionaban y yo era de, hasta la música, esa forma de bailar que actualmente la verdad ni sé ni me gusta. O sea, era como que, ahí sí no, o sea, tampoco tengo por qué ceder en todo. De donde yo soy cedemos a todo como para que yo venga a hacer eso que hacen todos. Pero ya cuando uno está grande ya piensa como con más madurez. O ya piensa con madurez, ya sabe que hay ciertas vainas que no vas a poder. Pero siempre estaba como un papel que rescataba. Era como que yo pensaba en él y yo me calmaba. Hay cuestiones en las que yo digo, bueno, ok, si yo las escogí, pues yo soy culpable. O me van a dar pena. Pero como no es así, es como, pues ya, pues que voy a hacer nada. Claro que extraño mi casa. La verdad es que ese día siempre se vuelve para nosotros muy complicado. O hasta hace casi 4 años que se había vuelto complicado. Yo decía que no había peor día de mi vida que ese. El haber dejado todo. Siempre me daba mucho sentimiento, ¿saben? Es ese corazón que se te estruja, que es esa parte donde salen los sentimientos. Es como, va a pasar, va a pasar. En algún momento vas a estar en tu casa. En algún momento vas a regresar, vas a estar con las personas que conocen, con quienes no te van a juzgar, quienes no les va a importar que sepas o no sepas hacer las cosas porque tú creciste y naciste con esto. Y de tantas veces que lo pides, era como, no va a pasar, tienes que hacerte la idea, porque no puedes hacer gran cosa. Pero entonces el tiempo es muy sabio y el tiempo pasa y no se detiene para nadie. El tiempo no retorna y como no lo puedes manipular, no te queda más que seguir o quedarte estancado. Y yo un día decidí soltar y decir, está bien, me rindo, no más, acepto estar aquí y está bien. Y entonces, en lugar de autoconvencerme, como lo intenté en muchas ocasiones, ya no pensaba en ello. Era como, lo solté, no más. Y entonces veía las cosas, a las personas, los animales, la naturaleza, el cielo, las estrellas, las tormentas y los rayos y todo ello, lo que me decían, y entonces me hacía más grande, me hacía más paciente, más resiliente, más consciente, más inteligente
Y todo eso en algún momento se calmaba. Todo ese peso que tenía en esas cosas ya no estaba más. Todas esas cosas malas que pasaban dejaron de tener importancia y era como no lo vi antes, como no vi toda esta belleza natural, la calidez de las personas, su forma de ser, que quizá con algo tan básico ellos lo hacen enorme, ese conocimiento del que yo no tenía y que es lo que me he perdido. Tengo que ser realista, hay ciertas cosas que no voy a poder hacer, pero hay otras que sí, y con eso es con lo que me quise quedar. Les digo, 15 años aquí, 15 años lejos de casa, y sí ha sido muy triste porque sí ha sido triste, 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 pero creo que de las cuestiones que más me daba tristeza era el llegar a dejar de querer estar ahí. Ese día llegó, ya no quiero regresar, no a quedarme. Sí he pensado como el hecho de ir aunque sea de vacaciones. Fui solo una vez, un par de días, de resto no. Han pasado demasiadas cosas como para decir si voy a regresar por bonita, pues no sé. Cuando lo pienso realmente digo, ok, en algún momento que me toque ir, disfrutarlo y todo, y disfrutarlo porque es efímero, porque mi vida de ahora está aquí, porque esto tiene que tener para mí mucho valor. Y lo tiene, no es una obligación, tiene mucho valor para mí. Y realmente no me veo sin mi amor. Por ahora no me veo sin él, no me veo sin dejar de ver a mis amigos con los que terminé de crecer, de madurar, de ver la vida de otra manera, dedicarme a muchas cuestiones que en mi vida había dicho que sí, de haber probado y conocido mucho de lo que ahora agradezco. Y pues no sé, quizá el próximo año ya no esté aquí. Esperemos que en el mismo plano terrenal, pienso yo. Esperemos que todo lo que venga, tener la capacidad de aceptarlo y de darle la bienvenida. Todo nos ayuda a aprender de entre lo bueno y lo difícil. Así que nada, que estén bien, se cuidan, vivan su vida hecha un drama. Chao.